Los animo a que escuchemos cada vez con atención y dispuestos a que el Señor nos hable. Empezamos con el versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Hebreos 3, versículo 1, leamos todos juntos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, cuando la Biblia usa la frase por tanto, es una referencia a lo que ya hemos hablado. El escritor de Hebreos ha ocupado, permítame que me pongo esto. Otra vez, cuando dice por tanto en la Biblia, hermanos, es una referencia a lo que ya ha estado hablando, y el escritor de Hebreos ha ocupado 2 capítulos para mostrar que Cristo es superior. Recuerden que había un problema. Los judaizantes andaban enseñando a gente y mucha gente cayó en su enseñanza. Por eso, hermanos, tengan cuidado con lo que oyen, hermanos. Tengan cuidado a quien oyen. Yo he escuchado estos días o leído, me han dicho, de cosas que dicen ciertos predicadores. Por ejemplo, uno dijo algo así, que Dios fue el creador del pecado, porque quería hacer un plan de redención. Entonces Dios hizo que Adán y Eva pecaran. Esas cosas que parecen tan inofensivas son graves, hermanos, ¿verdad? Otro de ellos dijo que Dios, como es soberano y tiene el control de todo, Él mueve aún los dados de Las Vegas. Y así cosita tras cosita que tú dices, sí, puede ser, pues Él tiene el control. No, hermano, tengamos cuidado, ¿ok? Entonces, aquí el escritor, sabiendo que gente ha sido afectada, les muestra que Cristo es superior y les dijo que era superior a los profetas, que era superior a los ángeles, superior al hombre, y luego expresa lo que Él hizo, cómo venció al diablo, venció la muerte, y cómo vino a ser semejante a nosotros para que nosotros tengamos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nosotros, que nos entiende, y que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí vimos la semana pasada, antepasada. Entonces ahora dice, por tanto, por todo lo que he dicho, ahora se enfoca otra vez. Vea lo que dice el versículo 1, hermanos santos. Recuerden, la carta a los hebreos no fue escrita a judíos en general, fue escrita a judíos salvos. Por eso dice hermanos santos, ¿ok? Son hermanos, y todos los que hemos aceptado a Cristo somos santos, apartados, somos santos en Cristo. Los santos que están en Colosas, los santos que están en Éfeso, los santos en Corinto. Y otra vez, el catolicismo lo que enseña sobre santos, eso no es ser santos, hermanos. No existe nadie que vivió una vida perfecta, que se fue perfeccionando hasta llegar a ser santo así. Eso no es. Y luego votan allá en el Vaticano a ver si primero es candidato y luego ya es santo y ahora sí le pueden rezar. Eso no es bíblico. Un santo es alguien que aceptó a Cristo, ha sido santificado ya en Cristo, ha sido apartado en Cristo y para Cristo, ¿ok? Y los santos no hacen milagros. Entonces, usted y yo somos santos, ¿verdad? La cara no nos ayuda, pero sí somos santos, ¿verdad? Y créalo. Mírese al espejo y créalo. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, escribe a los hermanos que son santos y dice participantes del llamamiento celestial. Dios, hermanos, nos hace partícipes de ese llamamiento celestial. Ahora, ¿por qué un inconverso no es un partícipe del llamamiento celestial? ¿Porque Dios quiso o no quiso? No, hermanos, no es así. La Biblia habla a los salvos hijos de obediencia, hijos obedientes.
y a los inconversos les llama hijos de desobediencia, por no obedecer al evangelio y creer. Dios pone responsabilidad en ellos y los llama hijos de desobediencia, y a los salvos nos llama hijos obedientes. Y aquí los salvos somos santos y somos partícipes del llamamiento celestial. A nosotros, a los santos, a nosotros los llamados partícipes del llamamiento celestial, nos dice en el versículo 1 que consideremos, nos llama a considerar. Está diciendo, ustedes santos, ustedes partícipes del llamamiento celestial, consideren a este. Esa palabra considerar es, quédate pensando, medita. Hermanos, mire, en la vida cristiana es muy bueno constantemente traer a la mente lo que Cristo hizo por nosotros. Mira Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Mira el versículo 3, cuando está hablando de las luchas, de la carrera. Dice versículo 3, Hebreos 12, 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando cómo la carrera puede ser tan dura, y una de las soluciones y ayudas es considerar a aquel que sufrió. Considerar a aquel que nos rescató. Mira ya en creo que es Timoteo. Vamos a Timoteo, por favor. Capítulo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 2 Timoteo 2, 8. ¿Qué dice ahí al empezar el versículo? Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, es muy bueno a nuestras vidas, es muy bueno a nuestra mente y a nuestra gratitud, y para ubicarnos constantemente, acordarnos del que sufrió. Considerar lo que Él hizo, pensar en lo que tuvo que hacer para rescatarme a mí, y nos llama aquí, hermanos, a que pensemos en Cristo. Le llama el apóstol. La palabra apóstol es enviado, y Cristo fue el enviado, no solamente para darnos un mensaje, pero para Él mismo ser el mensaje, ¿verdad? El dador de la vida eterna. No solamente le llama apóstol, pero le llama sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a empezar en los capítulos siguientes a hablar de un personaje que los judíos sabían bien, se llamaba el sumo sacerdote. Yo creo que la mayoría ha oído algo del sumo sacerdote, ¿verdad? El servicio religioso de los judíos, quiero aclarar, no se llamaba judaísmo. Judaísmo no es algo que Dios hizo, ¿ok? Dios no hizo la religión del judaísmo. Esa religión la hicieron los hombres. Dios les dio leyes, estatutos, un sistema y forma de cómo vivir para Él y encontrarse con Él. Pero Él no formó el judaísmo, como tampoco formó el catolicismo. Entonces, en ese encontrarse con el Señor, les dio un tabernáculo que estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Toda la gente estaba afuera. Los levitas podían tener acceso a ciertas cosas, y los sacerdotes al lugar santo. En el lugar santo estaba donde se ponía el candelabro de oro, donde se ponía el pan de la proposición, donde estaba el incensario de oro. Pero luego había un velo grueso de diferentes pieles que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie absolutamente podía entrar. Ahí estaba el arca del testimonio con los querubines así, ¿verdad? Uno encontrándose en el otro, y arriba del arca del testimonio el propiciatorio donde se derramaba la sangre el día de la expiación. Ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote. Sumo sacerdote es decir, el mero de los sacerdotes, el que tiene el derecho, y solamente podía entrar una vez al año, no más. Y tenía que entrar con sangre y otras cosas, después las hablaremos. Entonces, aquí ya hace de Cristo mención, no solamente como el enviado, pero como nuestro sumo sacerdote, hermanos, Cristo Jesús. Que pensemos en Él, que pensemos en lo que Él hizo, porque Cristo muere como cordero, como oveja que fue llevada al matadero.
pero hace su oficio sacerdotal como sumo sacerdote. Porque los sumos sacerdotes se sacrificaba la oveja, ellos tomaban la sangre y entraban al lugar santo y pasaban hasta el lugar santísimo y derramaban la sangre. Iban amarrados con una cuerda y unas campanitas que iban sonando, y él tenía que presentar la sangre allí, ese sumo sacerdote. El sacrificio no se consumaba con la muerte de la oveja. Eso era a medias. Cuando se mataba la oveja o el animalito, eso no concluía el sacrificio. El sacrificio se concluía cuando el sacerdote ponía la sangre en el propiciatorio. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces Cristo muere como oveja, pero como sumo sacerdote va arriba y pone la sangre en el propiciatorio del cielo. ¿Sí vamos más o menos? Ok. Ahora, dice que, versículo 2, que este sacerdote nuestro, este sumo sacerdote y apóstol, el cual es fiel. Dice que él es fiel al que le constituyó, versículo 2, léanlo por favor, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Uno de los personajes grandes de Israel, aparte de Abraham y de David, era Moisés. Moisés era algo especial, algo grande. Y para los judíos, hablar de Moisés, hablar de Abraham, hablar de David, era de los héroes realmente, ¿verdad? Y aquí dice que Cristo era fiel al que le constituyó, como también Moisés fue fiel en la casa de Dios. Ahora, aquí pone a Cristo como fiel y a un lado pone a Moisés como fiel. ¿Ok? Cristo fue fiel como también lo fue Moisés. Sin embargo, aunque dice que Cristo fue fiel como lo fue Moisés, no es exactamente igual, hermanos. Nunca la fidelidad de Moisés podía ser igual a la fidelidad de Cristo, jamás. ¿Los dos fueron fieles en la casa? Sí. ¿Los dos fueron fieles en lo que Dios les pidió? Sí. Pero aunque Moisés fue fiel a nivel de un pecador. Y Cristo fue fiel a nivel de lo santo que Él es. Este hombre, Moisés, fue fiel, pero incurrió en cosas incorrectas. Falló, ofendió a Dios, incluso no entró a la tierra prometida. Este sumo sacerdote, Cristo, fue fiel, pero sin falla alguna, sin pecado, sin ninguna inclinación. Entonces, sí es cierto, fue fiel Moisés y fue fiel Cristo, pero tenemos que entender que la fidelidad de Moisés nunca se puede comparar a la fidelidad de Cristo, hermanos. Porque Moisés solamente pudo ofrecer una fidelidad de un hombre pecador, de un hombre que tiene luchas, de un hombre que tiene batallas, de un hombre que tiene malos pensamientos. Entonces el escritor está demostrando que este Señor, este ser, el sumo sacerdote, nuestro Salvador, es superior a Moisés. Y vamos a verlo, por favor. Ve algunas cosas que menciona. Por tanto, ve esta primera frase que dice en el versículo 3. Por tanto, ¿qué dice? Mayor gloria que Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto. No solamente en fidelidad son diferentes, pero se dice que Cristo tiene mayor gloria y es digno de mayor gloria que Moisés. Nadie duda que según Corintios nos dice que el ministerio de Moisés fue glorioso. Imagínate, tan glorioso que Dios hablaba con él cara a cara. Y luego él estuvo 40 días ahí, 40 noches con el Señor, y salió y su rostro resplandecía. Tan glorioso era que la gente oyó a Dios hablando y los truenos y los relámpagos y le dijeron, está bien, sí, vamos a hacer lo que nos digas, pero que Dios ya no hable con nosotros. Era un ministerio glorioso, pero si tú lees Corintios, vamos a ver que el ministerio de Moisés, aunque era glorioso, era un ministerio de condenación. Vamos a Corintios, por favor. Porque estaba basado en cumplir la ley.
Segunda a los Corintios 3, por favor. Dice, a ver, déjame ver si es este. Versículo 9. Leamos todos juntos. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, el ministerio de Moisés era un ministerio glorioso, sí, pero no tan glorioso como el de Cristo, porque el de Moisés era un ministerio de condenación, porque estaba basado en cumplir perfectamente la ley. ¿Quién podía cumplirlo? Nadie, hermanos. Y el ministerio de Cristo es más glorioso porque no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Él hizo, hermanos. Él es el que justifica. Entonces volvamos a Hebreos. Era de mayor gloria la fidelidad y de mayor gloria al Señor, más digno que Moisés. Cuanto tiene mayor, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Ahora otra cosa, mira, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Por qué habla que Cristo es superior? Porque no solamente era de mayor gloria que Moisés, pero Moisés servía en la casa de Dios, pero Cristo hizo la casa. Moisés servía en la casa, pero Cristo es el constructor de esa casa. ¿Ok? Y luego dice, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Se le llamó el hombre más manso de toda la tierra para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés, hermanos, fue de un fiel testimonio. Fue un hombre de una vida que honraba al Señor, que era luz, etcétera, etcétera. Y fue fiel como siervo. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Es más grande nuestro sumo sacerdote que Moisés, aunque Moisés no era sumo sacerdote, fue más grande porque no solamente Moisés era siervo de la casa, pero Jesús era el constructor de la casa y él era, dice, hijo sobre su casa. Vea el versículo 6, porque Cristo como hijo sobre su casa. Y de Moisés se dice como siervo. Entonces, en esa casa de Dios, Moisés era fiel, pero como siervo. Y en esa casa de Dios, Cristo es fiel, pero como hijo, hermanos. Entonces, el escritor está hablando, ciertamente Abraham, David, Moisés pueden ser muy grandes, pero nuestro Señor es superior. No somos seguidores de Moisés. No somos seguidores de Abraham. No somos seguidores de David. Somos seguidores de Jesucristo, hermanos. ¿Fue fiel Moisés? Sí, pero su fidelidad es la fidelidad de un hombre pecador. Cristo es superior porque es una fidelidad intachable. ¿Fue fiel Moisés? Sí, pero él fue fiel en la casa. Y Cristo es fiel, pero él fue el que construyó la casa. De más dignidad y gloria es Cristo que Moisés. ¿Fue fiel Moisés? Sí, pero fue fiel como siervo en la casa, y Cristo fue fiel como hijo en la casa. ¿Sí me voy explicando? Ok. Pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ok, entonces aquí está hablando de dos casas. La casa donde sirvió Moisés y la casa donde sirve Cristo. La casa donde sirvió Moisés, ese es su ministerio que él tuvo. La casa de la cual casa somos nosotros, se refiere a los que hemos creído en Cristo, hermanos. Que no estamos hablando de la iglesia, está hablando simplemente de a los que sirvió, a los que vino a redimir, etcétera. Y el ministerio de Moisés como siervo fue sobre esa casa de los judíos allá en el desierto, pero el ministerio de Cristo es sobre la casa, o sea, sobre todos los salvos
No es nada más una época, es siempre. Todos los que hemos creído, y dice la Biblia ahí, hermanos, va a empezar una comparación entre la casa de Moisés y la casa de nosotros, la casa donde estamos nosotros. Ok, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ya vimos a Moisés, ahora estamos viendo su casa, y dice que su casa en el desierto provocó a Dios. En el día de la tentación en el desierto. Ahora, si hablamos de un día de la tentación en el desierto, pues, ¿cuál habrá sido, hermanos? Varias veces provocaron al Señor, aunque hay referencia más directamente a uno. Pero varias veces Israel fue un pueblo que tentó al Señor. Por ejemplo, decían, pues sí, Dios hizo todo y nos cuidó, pero como dice el Salmo, ¿pondrá mesa en el desierto? El Señor dijo que los iba a sostener y les dio el maná, pero queremos carne y queremos. ¿Se acuerdan de Israel? Todos los shows que hicieron, todas las murmuraciones, todas las quejas, y fue una casa dura, la casa de Israel, que provocó a Dios en el día de la tentación del desierto. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Israel fue testigo visible de cosas que nadie ha visto, hermanos. Nada más imagínate, desde que estaban en Egipto, las plagas. Al principio parecía normal, pero después empezó a haber una distinción entre los egipcios y los judíos. Y luego los granizos y el ganado y los piojos, las moscas, el agua en sangre. Y luego oscuridad entre los judíos y luz entre Egipto y luz con los judíos. Y luego el ángel de la muerte pasando y matando a todos los primogénitos. Imagínate nada más cómo habrá sido esa noche cuando todos los israelitas agarraron la oveja de un año sin defecto, la sacrificaron y pusieron la sangre, y ahí estaban con su primogénito. Personalmente no creo que estaban temerosos, porque ahí creyó el pueblo. Yo creo que estaban confiados de la sangre, pero habría algunos. Pero el pueblo judío, el pueblo egipcio ni le importaba. Llegó a cierta hora y empezó a haber un llanto y otro llanto, y de repente un clamor de dolor, de tristeza en todo Egipto, y los judíos bien. Son sacados de ahí con mano poderosa, y luego un mar abierto. ¿Qué será ver un mar abierto, verdad? En seco pasaron, ahí paredes de agua, y luego empezaron a ver cosas como agua saliendo de la roca, carne cayendo del cielo, siendo protegidos y cuidados en un desierto donde no hay nada, y tenían comida y agua siempre, bendecidos y bendecidos. Ellos vieron a Dios haciendo grandes milagros, grandes poderes, y dudaron y lo provocaron y lo ofendieron y no creyeron y fueron rebeldes. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi reposo, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Qué pasó? El día crucial fue que fueran a ver, y casi al principio, la tierra prometida. Fueron 2 espías. Y entonces regresaron y vinieron y dijeron, no podemos, porque allá son gigantes y nosotros somos como langostas. Nos van a pisar y nos van a despedazar, ¿se acuerdan? Y entonces nada más 2 sí creyeron. Eran Josué, ¿y cómo se llamaba el otro? Caleb. Sí, vamos, Dios ha dicho. Y esa generación, esos 10 no quisieron, y esos 10 estuvieron allí desanimando a los demás, y era tanto su desánimo, tanto su incredulidad, que contagiaron a los demás y nadie quiso ir. Dios les había dicho, yo los voy a meter, los voy a introducir, ya les mostré que yo puedo, y ellos no quisieron, y entonces les dijo, está bien. Entonces ahora la consecuencia va a ser que estos 40 días que duró esto se van a multiplicar año por día. Y todos los que de esta generación de 20 años hacia arriba
ni uno va a entrar a la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. Toda una generación, no sé, pastor, cuántos exactamente, pero algunos manejan que eran como 2 millones de personas. En esos 40 años, imagínate cuánto aumentaron. Si nada más gente, varones, eran como 600,000, más las mujeres, los niños, etcétera, era un montón, hermanos. Y toda la población de 20 años hacia arriba murieron en esos 40 años. Ni uno solo entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Porque Dios se disgustó. Paréntesis. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Que se quedaran en el desierto todos ellos o que entraran a la tierra prometida? ¿Ese era el plan de Dios? ¿Sí? Entonces ahí va la pregunta. ¿Listos? ¿Puede el hombre cambiar planes de Dios o no puede? ¿Y ellos cómo sí lo cambiaron? Dios tenía un plan para ese pueblo. ¿Cuál era el plan? Sacarlos de Egipto y meterlos a la tierra prometida. ¿Los metió? ¿Por qué no? ¿Porque no puede Dios? ¿Por qué no los metió? Porque el hombre tiene un libre albedrío y en ese libre albedrío sí puede alterar los planes de Dios. Por eso ahora ya no está hablando ni de Cristo ni de Moisés, sino de las dos casas, para que ahora nosotros como casa de Cristo aprendamos de lo que vivió la casa de Moisés. Que no seamos tan testarudos y tan rebeldes que nos pueda pasar lo mismo, y no me refiero a la salvación, me refiero a sus planes, a sus promesas. Por eso dice aquí de alcanzar promesas, porque hermanos, Dios tiene planes, pero el hombre sí puede alterar planes de Dios, sí puede. Todos, no digo que todos. Habrá algunas cosas o momentos donde Dios diga, mira, así va a ser y así va a ser y así va a ser, sí lo creo. Pero de que el hombre puede alterar planes que Dios tiene para él, para sí mismo, sí lo puede. Toda una generación, lo que Dios tenía para ellos fue anulado de tal forma que Dios volvió a trabajar con ellos hasta la siguiente generación. Los que entraron a la tierra prometida, estos se acabó. No hay promesas, no hay nada. Su único fin de todos ellos era vivir esos 40 años y no más. Si tenías 20, ya sabías cuánto te tocaba para morir. ¿Sí están aquí, hermano? Nunca fue el plan de Dios que ellos se quedaran 40 años en el desierto. Tú estudia, por ejemplo, a Saúl. Dice que Saúl, así murió Saúl, porque consultó a una adivina. Esa frase, así murió Saúl, es una manera de decir, no era el plan de Dios que muriera, pero por consultar a la adivina y por haberse revelado, Dios lo mató. Dice de los hijos de Elí que Dios había resuelto. Dios tomó una decisión en la cual Él resolvió, estos ya no más, se acabó. ¡Pum! ¿Se alteró el plan que Dios tenía en ellos? Sí, hermanos. Por eso la importancia, hermanos, de mantenernos en los principios divinos, sumisos a Dios y en obediencia. Es decir, es como un círculo donde Dios nos permite vivir con principios bíblicos, donde estaremos en su voluntad, pero saliendo de ese círculo y saliendo de esos principios, estamos expuestos a muchas cosas, hermanos. Yo no creo, hermanos, que sea el plan de Dios que alguien muera en una riña drogado. Puede ser que alguien murió mientras pasaba por ahí, alguien le tiró un balazo, puede ser. Pero siempre es diferente a morir sabiendo que andas en los caminos de Dios y en su voluntad, a morir sabiendo que andas fuera de los caminos de Dios y en contra de su voluntad. ¿Sí está aquí, hermanos? Entonces,
Aquí el escritor les está diciendo, mira, retén firme hasta el fin la confianza. Lo que creíste, síguelo creyendo, síguelo viviendo. Mantente en esa esperanza. No seas como ellos que se endurecieron, que tentaron a Dios, que no creyeron. Dios se disgustó y juró, no entrarán en su reposo. Versículo 12. Ahora mira otra vez esta palabra. Mirad, hermanos. Pongan atención, examínense, vean que en ustedes no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, mira, Dios no tiene problemas con nada, pero sí tiene problemas con la incredulidad. Porque incredulidad es una manera de decirle a Dios sin palabras, decirle a Dios mentiroso. No simplemente no es decirle no te creo. Incredulidad es hacer a Dios mentiroso, dice la Biblia. Y está diciendo el escritor, miren bien, examínense, ¿cómo está su corazón? Que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, porque ese corazón los va a apartar del Dios vivo, hermanos. Escúchenme, hermanos, todos debemos siempre hacer una mirada introspectiva, retrospectiva y analizarnos a uno mismo, hermanos. ¿Cómo ando? ¿Cómo estoy? ¿Qué vivo? ¿Qué hago? Porque, hermanos, si yo no me examino a mí con honestidad, estoy en camino a ser engañado, a desviarme. Por eso es tan crucial la congregación, por eso es tan crucial leer la palabra, porque sí podemos apartarnos del Dios vivo. Y en el versículo 13 está diciendo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasó con esos espías? Vinieron los 10 espías y literalmente le dijeron a la gente, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas, Dios no va a cumplir, Dios no puede, Dios es mentiroso, no te creas, no te creas, no te creas, ellos son gigantes, nosotros somos langostas, olvídenlo, no se puede, y todos fueron afectados. Y el escritor está diciendo, tengamos cuidado, hermanos, que no seamos una fuente de contagio negativo, una fuente de desánimo, de llevar a gente, y papás, en esto es crucial entender, lo que yo decido, lo estoy decidiendo también por mis hijos. 2 o 3 que yo hablé con ellos, de los que se apartaron y se fueron al mesianismo, yo hablé con ellos y le dije, hermano, piensa bien lo que estás haciendo. Con 3 o 4 de ellos hablé, porque no es tu fe solamente, es la fe de tus hijos. Y es la fe de tus nietos. ¿Dónde van a estar? Y ninguno de los 4 me oyó. Y ya algunos destruidos, otros abandonados, otros así, otros así, batallando. Porque, hermano, tú le puedes quitar a tu hijo su zapato, su pantalón, su educación, muchas cosas, pero no le puedes quitar su fe, hermano. No le puedes quitar su fe. La fe no es un juego, hermanos. La fe es su conexión con Dios. Y si yo no me cuido en cómo camino y cómo hablo y cómo animo o desanimo y cómo soy, puedo desconectarlos de Dios, hermanos. Y aquí está diciendo, antes bien exhortarnos los unos a los otros cada día. Hermano, hay que echarle ganas. Dios va a cumplir. Aunque se vea duro, Cristo viene y vamos, ¿verdad? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que tengamos cuidado, hermanos, de que nuestro corazón no se endurezca. Y le llama al pecado, le dice, lo califica como el engaño del pecado. El engaño del pecado, porque todo pecado, hermanos, es un engaño. Toda vida fuera de la voluntad de Dios es un engaño. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Esos que no quisieron entrar y toda la gente, ellos fueron los que disgustaron a Dios. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
Todos leamos el versículo 19, por favor. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cristo fiel sobre su casa, Moisés fiel sobre su casa. Mayor gloria a Cristo que la de Moisés. La casa de Moisés, un desastre. Incrédulos y rebeldes. Y ahora se nos amonesta que tengamos cuidado para que la casa de Cristo, nosotros todos los cristianos, tengamos cuidado en examinar nuestro corazón, hermanos. Tengamos cuidado en no ser igual que ellos, en desanimar a otros. Por eso, hermano, mira, una vez un joven me dijo: no, hermano, ya me voy a ir del colegio, estoy desanimado y creo que aquí no es donde debo estar. Y yo le dije, ortodoxamente le dije: ¿estás convencido de eso, hermano? Sí, ok. Ahorita agarra tus maletas y vete sin decir nada. Shh. No vayas ahí con el, me voy a ir, y con el, me voy a ir, y con el, me voy a ir, y agarrando a todos. ¿Para qué les dice que te vas a ir? Nada más vete, nada más vete. No se fue, terminó los años, se graduó. Pero a veces con cosas que hacemos desanimamos, hermanos. Hablar mal. La murmuración es muy mala. Si tu hijo trae sentimientos malos contra la iglesia, no lo apapaches. No le digas: sí, hijo, fueron malos contigo, sí, el pastor, sí, los hermanos, sí, son. No hagas eso. Todos hemos pasado cosas. Y cuando ha sucedido en alguno de mis hijos o mi esposa, mi acción siempre es así. Pues sí, así es la vida. Así sucede. Hay muchas injusticias. No pasa nada, hija, vamos a seguir. Si quieres ver algo injusto, a Cristo lo trataron injustamente. No, pero si tienes toda la razón. Y pareciera que yo estoy en contra de ellos, pero no estoy en contra de ellos, estoy en contra de lo que sienten. Porque ese sentir, aunque tengan razón, es veneno, hermanos. Y cuando un papá, no, sí, es que sí, mi hijo, te dañaron, sí, mi hijo, no lo está ayudando. Tiene que decirle: hijo, así es este mundo, así pasan cosas, tenemos que echarle ganas, nuestra relación es con Dios, no con los demás, y tú no vas a dar cuenta de lo que ellos te hicieron, pero sí de lo que vas a hacer. Además, Cristo, ¿qué culpa tuvo? Entonces, tengamos cuidado de no lastimar, pero tengamos también cuidado de que aquí no hay desobediencia, de que aquí no hay rebeldía, de que no hay una actitud en silencio, muy adentro, diciéndole a Dios: no te creo. Porque los planes de Dios para ese pueblo fueron frustrados por la desobediencia y la incredulidad de un pueblo. Y la casa de Cristo ahora puede tener problemas si vuelve a pisar en los mismos pasos de incredulidad, desobediencia. Ya se nos cuenta la historia, ya vimos lo que pasó, aprendamos. Entonces, queridos hermanos, el libro de Hebreos normalmente va a hacer una comparación para que sepamos que aunque estamos en la gracia tenemos responsabilidades, y para que no repitamos las mismas historias de otros que sufrieron. Y mira cómo empieza el capítulo 4 y con eso terminamos. ¿Con qué empieza, hermanos? ¿Con qué empieza? Temamos. Está diciendo: casa de Cristo, temamos. Temamos. No sea que también echemos a perder los planes que Dios tiene para nuestra vida. No sea que estorbemos lo que Dios quiere y entonces paguemos las consecuencias. Temamos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que limpiar el corazón, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la fidelidad de Cristo, Señor. Gracias por su dignidad y porque, Señor, Él es el creador de la casa. Ayúdanos a aprender de tu pueblo, de sus errores, para no repetirlos y no ser engañados por la incredulidad y la rebeldía. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hijos, y aunque estamos en la gracia debemos de caminar con cuidado, pues la advertencia es que temamos.
que no pensemos que en la gracia todo se vale, sino que por el contrario debemos de ser más cuidadosos porque conocemos al Señor de la casa, al constructor de la casa. Danos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.